Ya en diálogo urgente con nosotros Manolo Pichardo, como lo habíamos anunciado, para tener un diálogo importante sobre diferentes tópicos y temas que han acontecido en el mundo. Manolo, gracias por madrugar, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme a ustedes. Aunque usted está guapo, pero Bravo, ¿por qué? bueno, vamos a dejarlo fuera del aire. Manolo, ciertamente, como acabamos de ver en este último bloque informativo, Donald Trump ha dado, digamos que la sorpresa del siglo. Para muchos era el candidato underdog, o sea, la persona que no estaba previsto ser el ganador, pero vemos ya cómo él ganó prácticamente todos los estados donde realmente había una lucha bastante intensa entre los demócratas y los republicanos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que está sucediendo y lo que pudiera suceder en estos próximos 4 años en los Estados Unidos? Tú dijiste que el mundo se sorprendió. No todo el mundo está sorprendido. O sea, hubo mucha gente que hizo un análisis partiendo de la realidad que está viviendo esa sociedad hace mucho tiempo y sabía que si no ganaba Sanders, ganaba Trump. Porque resulta que el establishment creó dos, primero, precandidatos y luego creó un presidente de la República fuera de su entorno. ¿Por qué razón? Porque los Estados Unidos viene desde hace mucho tiempo desestructurándose como sociedad. Debido, en primer término, a cuando se inicia la promoción de todo lo que tiene que ver con las políticas neoliberales y que se combinó con lo que se llamó la deslocalización de las empresas, donde las empresas empezaron a salir, a montarse en China, a montarse en la India, La incluso globalización. en algunos países de América Latina para maximizar sus ganancias, en busca de mano de obra barata, y eso fue creando un problema de precarización del empleo en los Estados Unidos. Mucha gente perdió su empleo, y el que no perdió su empleo, entonces el empleo fue menos remunerado. Ustedes saben que la capital del automóvil se llamaba Detroit y es un desierto hoy día, donde en los solares y donde habían industrias se siembran hortalizas. Entonces todo empezó a partir de ahí y con propuestas o con políticas públicas tendentes a una fiscalidad regresiva que más que hacer crecer la economía lo que hizo fue contraerla cada vez que se tomaron medidas de esa naturaleza. Entonces es una sociedad que ha venido, por todas esas medidas, se ha venido profundizando la desigualdad. Una gran minoría, pequeña minoría, según Joseph Stiglitz, concentra, ¿verdad?, lo que necesita el 99% de la población. Entonces, cada día que pasa hay una brecha más grande entre los ricos y esa pequeña clase, entre los pobres y esa pequeña clase de ricos. Y esa razón hace mucho tiempo que tiene, para usar un término un poquito suave, enojada a la sociedad. La sociedad está molesta con su dirigencia política porque la cree responsable de su desgracia. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Para decirlo de una manera que se entienda mejor. Se ha ido desmontando el estado de bienestar y las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos y las ciudadanas se ha deteriorado. Entonces, ¿a quién responsabilizan de todo eso? Bueno, a los actores fundamentales que han manejado los Estados Unidos durante los últimos años. Por esa razón surge Barack Obama, un outsider. Llega, no es parte del establishment. ¿A la propia Hillary? Sí, quería salir de esta gente y entonces lo eligen a él. Pero ¿qué ocurre? En la campaña electoral, en la propia campaña, la primera campaña de Barack Obama, fue cooptado por los grupos de poder y sobre todo por la oligarquía financiera que es la que está gobernando los Estados Unidos y al mundo. Tan así fue que cuando él llega a la Casa Blanca, quien estructura su gabinete es el Citibank. Inmediatamente se convirtió en un rehén Pero, de los sectores financieros. pero ahí te voy a interrumpir brevemente, porque llama la atención que los gobiernos de Barack Obama han estado catalogados como buenos, y mira lo que pasa. Entonces, ¿qué lectura podemos darle, Manolo, a eso? ¿A qué le llamamos bueno? Bueno, según todas las encuestas, Barack Obama, más del 50%, 60% de aprobación. Ha sacado una cantidad de gente de la pobreza. Ha tratado de implementar lo de la ley de salud. Ha creado empleos. Entonces, uno no entiende. Pero mira, la sociedad todavía no se recupera. O sea, empleos de mala calidad, los pocos que se han generado son empleos de mala calidad. Empleos, como yo decía,
que están en la raya de la precarización. Hizo algo muy bueno, que fue el tema de cuando firmó la reforma de la salud y para el acceso de la gente a salud. Eso fue, yo creo que lo más positivo que ha hecho. Luego, en sentido general, el problema estructural que hay en los Estados Unidos se ha ido profundizando durante su gobierno. Se ha ido profundizando. Estados Unidos tiene un nivel de vida, un consumo que no se corresponde con lo que produce. Entonces, Estados Unidos no produce los bienes necesarios para mantener ese nivel de vida. ¿Y cómo mantiene ese nivel de vida? Tomando prestado o emitiendo dinero inorgánico. Entonces, es un problema estructural. ¿Cómo lo van a resolver? Entonces, la gente harta de estos dirigentes políticos que creen responsables de su desgracia, por eso eligen a Barack Obama. Pero como dije, Barack Obama se entregó en brazos de la oligarquía financiera estadounidense. Tan así que cuando estalla la crisis financiera de 2008, se produce un rescate desde los bolsillos de los que menos pueden, de los pobres y clase media, para que aquellos ricos, banqueros ricos, recuperen su dinero. A propósito de Detroit. Una barbaridad. A propósito de Detroit, Michigan, que tú lo tocaste. Pero ahí te hago la siguiente pregunta. Se crearon esos dos precandidatos, Bernie Sanders y Donald Trump, en frentes opuestos. Dos candidatos que se veía como si fueran personas de fuera de ese establishment tradicional. Pero Bernie Sanders es una persona que tenía propuestas, que tenía una base, que tenía un planteamiento de lo que quería hacer con el Estado. Y Donald Trump, que hablaba mal de todo el mundo, que no se sabe todavía, ya siendo electo, no se sabe cuál va a ser el plan de él estos próximos 4 años. ¿Cómo uno puede poner sobre una balanza? Está bien, Hillary Clinton es la persona, hasta el apellido le hacía daño, precisamente por eso, por ser reconocida, por ser una persona de lo que han llevado a los Estados Unidos al punto en el que están. Pero Trump, mencionabas la oligarquía que llegó a manejar a Barack Obama. Trump es esa oligarquía. Entonces, ¿cómo uno puede manejar esa información? Trump no es esa oligarquía. Trump es un empresario. ¿No lo ven como eso? No, Trump es un empresario que no es parte del establishment. El establishment son los que toman decisiones, son los que gobiernan una sociedad. Y en Estados Unidos se está produciendo un fenómeno muy extraño. La gente vota, ¿verdad? Y una minoría por la que la gente no votó es la que gobierna. Porque, ¿por qué votó la gente cuando votó por Obama? Por una propuesta diferente a la que ejecutó. ¿O no? ¿Fue así? Totalmente. Porque la gente vota por un proyecto, pero sin embargo los que gobiernan son otros. Entonces no es una democracia funcional en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bernie? Con Bernie pasa lo siguiente. Bernie es una respuesta al deterioro de la sociedad. Porque lo que yo digo es, no fue Trump que ganó, fue la sociedad indignada que ganó. ¿Ustedes no se acuerdan cuando los movimientos de los indignados, que muchísimos ocuparon Wall Street? Sí. Claro está. Ese movimiento se paró porque los medios de comunicación que condicionan, ¿verdad?, a la sociedad, de alguna manera contribuyeron para que eso no prosperara. Pero la indignación seguía. Y esa indignación se revela cuando Sanders emerge en el Partido Demócrata. Pero ¿qué ocurre? La nomenclatura no le deja pasar. Y hay correos que se revelaron donde esa nomenclatura, esos grupos de poder del Partido Demócrata, conspiraron para que él no fuera. De hecho, incluso el propio Sanders denunció que en el día de la elección interna en el Partido Demócrata no le permitían votar a los simpatizantes de él. Eso lo supo todo el mundo. Entonces, había una decisión del establishment, de esa nomenclatura del Partido Demócrata, que es parte del establishment de la que forma parte también el Partido Republicano. Entonces, no podían dejar pasar a Sanders. ¿Y eso se puede creer en una sociedad que se vende como la más democrática del mundo? Bueno, ahí voy a hablar un poquito de la democracia estadounidense. Entonces, como sacan de juego a Bernie, esa población desesperada, desconfiada, entonces echa manos de un empresario que no tiene compromiso político con el pasado. Por eso es más creíble Trump, a pesar de sus truculencias, que la propia Hillary. Porque a Hillary la vinculan a todo. Hoy no eran los banqueros los que gobernaban en el gobierno de su marido. Hoy, ¿qué ha hecho Hillary Clinton con todo este tema de la fundación y con todo este tema de las guerras en Medio Oriente y del tema que ocurrió en el Magreb o en el norte de África? Ella no fue responsable de todo lo que pasó.
Oye, ¿de dónde ha sacado todo ese dinero la Fundación Clinton? Salieron quebrados del gobierno y se han convertido en multimillonarios, ¿verdad? Lo hicieron sobre la base de, bueno, algunos dicen según algunos de chantajear desde el gobierno, siendo ella secretaria de Estado, muchas de esas empresas, Coca-Cola, en fin, para que le den dinero, ¿no? Por una conferencia que dio el esposo, por cualquier cosa, por un libro que le firmaran, en fin, y sacaron millones y millones. ¿Y qué hacía ella a cambio? Favorecer a esos grupos. Entonces, y es parte de eso, y la gente lo sabe, porque independientemente de que los medios de comunicación estén cooptados por el establishment, hay una cuestión, en los últimos años hay una especie de horizontalización de las informaciones. Y la democracia, que tú hablabas de la democracia norteamericana. Y en la horizontalización de las informaciones juegan un papel importantísimo las redes sociales y la gente se entera. Aunque CNN no lo ponga y no le predice, la gente lo ve por ahí, por las redes. Sí, y no eso es lo que está pasando. No hay forma de tú jerarquizar las informaciones y de tú decidir como establishment lo que debe saber la gente o lo que no debe saber. Manolo, hay un elemento en la elección norteamericana que llama el elector, que es aquel que vota por todo el mundo. Es decir, yo no quiero votar por Hillary, pero hay un mecanismo que le permite a ese señor votar en representación mía. Por eso es que vemos que gana el voto popular una persona, no así la presidencia. Claro, porque el tema de los colegios electorales, el votante no elige directamente. Tú votas por el delegado para que él tire el voto para por que quien quiera. Exacto. Entonces, es ¿Cuál así. es tu lectura de ese Bueno, sistema tan democrático? Pues cada país se da su sistema. Ahora, el problema no es ese sistema, porque ese es un sistema legítimo, porque las sociedades se ponen de acuerdo, hay un contrato social. Está establecido. Sí, eso está establecido. El contrato social definió que las elecciones fueran así, que sean por colegio electoral, muy bien. Esas son sus reglas del juego y hay que aceptarlas. El problema no es ese. El problema es que los Estados Unidos siempre viven encima de los países latinoamericanos, sobre todo, no solo Estados Unidos, todo Occidente, encima de los latinoamericanos diciendo que no tienen elecciones limpias, en fin. Pero en Estados Unidos no siempre ha habido elecciones limpias. Es más, uno de los presidentes más populares de los Estados Unidos, se hizo popular obviamente después de muerto, que fue John F. Kennedy, ganó mediante un proceso fraudulento. Ganó mediante un fraude a Nixon. Pero Carter, ¿por qué Carter funda una fundación, crea una fundación para observar elecciones? Porque Carter le robaron unas elecciones o intentaron robarle una. Declararon ganador a otro cuando aspiraba por, ¿cómo se llama? Por este estado donde fue la lucha de los negros por la. En Mississippi, Louisiana. Missouri. En Atlanta, en Georgia. La capital es Georgia. en Georgia. En Georgia. Él fue candidato a senador por Georgia y lo declararon perdedor. Pero sus asesores dijeron, no perdimos. Y cuando empiezan la investigación y a jugar en todo, habían ganado las elecciones. Intentaron hacerlo, de hecho, le hicieron un fraude, pero no pudieron robarle el escaño. Entonces, ¿qué ocurrió con Bush? En la Florida. En la Florida. Al Gore ganó con 1 millón de votos, hablando del sistema, ¿no? Sí. Al Gore en el voto popular sacó más de 1 millón de votos que el otro. Ahora, este ganó en los colegios electorales de manera fraudulenta. Todo el mundo recuerda lo que pasó en la Florida. ¿Y quién fue que decidió que fuera, quién era el presidente? La Suprema que designó Bush. El papá. El papá, exactamente. El papá Y el fue hermano que siendo designó al gobernador. juez que decidió que el presidente iba a ser el hijo del que lo designó a él. Y el fraude lo hizo el gobernador, que era su hermano. Entonces, fíjate tú, yo vengo ahora acabo de llegar de las elecciones de Nicaragua. Que vamos a hablar de eso también. Nosotros tenemos un observatorio electoral y acabamos de presenciar las elecciones en Nicaragua. Se ha hablado mucha tontería de las elecciones de Nicaragua, pero yo que estuve ahí y mucha gente que estuvo ahí, vimos unas elecciones transparentes. Ahora, en Estados Unidos hubo problemas serios en las elecciones, pero nadie lo dice y nadie lo condena. Escúchame, Iván, Manolo, porque yo quiero que nos vayamos, porque el tiempo es corto, a otro tema. Finalmente, tu interpretación de lo que dijo la miembro del comité político de tu partido, Margarita, públicamente apoyando a Hillary Clinton. ¿Por qué tú me quieres hacer? ¿Por qué tú me haces esa pregunta? No, porque hay que conocer lo que usted opina. Mira cómo está Víctor con unas redes sociales a propósito. En su momento opiné. Y ahora, es aquí para que la gente lo escuche, porque usted lo dijo, quizás no se escuche. Yo pienso que a ella se le maltrató mucho, cuestión con la que no estoy de acuerdo. ¿Fue prudente o no? Sí siento que no debió haberlo hecho. O sea, primero, como vicepresidenta de la República, comprometí al gobierno dominicano
y segundo, como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, como miembro de su comité político, pareciera que estaba trazando la línea, y no es así, porque eso no se discutió ni en el comité político, ni lo discutió ninguna instancia del Partido Pero de su la esposo Liberación apoyó a Dominicana. Hillary públicamente también, el esposo de Margarita, que es el presidente de su partido. No oí al Claro, en presidente. Un artículo ¿por qué escrito. debía ganar Hillary? No, pero eso, ¿por qué debía ganar Hillary? Sí, claro. Un artículo Un escrito artículo por ahí Bueno, es en una el opinión listín. personal del presidente. Pero en ese Leonel caso Fernández. sí. No, lo que pasa es que eso no lo ha discutido, no lo discutió partido. nunca el partido. Nosotros tenemos una dirección, nosotros tenemos un comité político, tenemos un comité central. Entonces las cosas hay que discutirlas. En el PLD siempre se habló de unificación de criterios. Entonces primero hay que discutir las cosas y ver cuál es la posición unificarlo para saber. oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Yo tengo opiniones a veces personales, bueno, él también pudiera tener, que debo decir que Leonel Fernández es una persona con la que siento cercanía, ¿de acuerdo? Para que no haya dudas sobre eso, y es una persona con la que trabajo de cerca. Manolo, el tema de la Junta Central Electoral está sobre el tapete. Estamos hablando de democracias alrededor del mundo, Nicaragua, Estados Unidos. Sí. ¿Cómo tú ves la selección o el proceso que estamos pasando ahora con la selección de esas ternas y la filtración, si queremos decirlo de esa manera, de quiénes serán los integrantes y hasta el presidente de la futura Junta Central Electoral? Bueno, yo creo que el Senado está haciendo lo que le manda la Constitución de la República. Yo veo ahí a la gente de oposición hablando tonterías, que van a hacer esto y que van a hacer lo otro, porque la democracia está en peligro, porque la democracia establece que es las reglas del sistema democrático, las reglas de juego que nos dimos en este sistema democrático establecen que el Senado que escoge los jueces de la Junta Central Electoral, y lo dice la Constitución de la República. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ninguna vulneración de la institucionalidad democrática en la República Dominicana por eso. Y yo pienso que el Senado lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, elegir los jueces. Se están hablando mucho del tema de la imparcialidad, porque aquí hay imparciales de oposición, tú sabes. Entonces hay imparciales de oposición que quieren estar ahí. Porque aquí hay incluso comunicadores y gente que están en la mal llamada sociedad civil, porque la sociedad civil es otra cosa, no 5 gente que dan ruedas de prensa y se creen que pueden dirigir el país desde una rueda de prensa. Mal llamada. Entonces, sí, no, porque la sociedad civil es otra cosa. Sociológicamente, tú buscas la definición de lo que es la sociedad y es otra cosa. Aquí existe esa otra cosa. No son cinco gente que se erigen en representantes del pueblo porque nadie los elige. Entonces eso es otra cosa. Entonces esos grupos que son financiados por demás, por países extranjeros, para venir a imponer una agenda que no es la agenda propia, ni está con los intereses de la República Dominicana muchas veces, entonces se están criticando y hablando de la parcialización de la Junta Central Electoral y eso. Lo que pasa es que quieren meter a la gente de ellos, que son parciales. Pero Manolo, y que no están inscritos en los partidos políticos, pero forman parte de los que diseñan estrategias a favor de esas organizaciones políticas. Lo que dice Iván es que el PLD va a tener de esos 5 miembros 4, dicen. Entonces, ¿qué usted opina de eso? Porque dicen que está Freddy, que es del PLD. Henry Mejía, bueno, ya es un aliado de ustedes. Carmen Inver, dicen que la mandaron de Palacio. ¿Y cuál es el otro, Iván? Pero Carmen Inver no es peledeísta, ni es no militante del era, partido. no era, dicen que la mandaron de Palacio. Ni este no muchacho es un del abuso PLD. de ustedes del PLD, lo que están haciendo, quedándose con todo. Pero yo le voy a preguntar al presidente del PRM, que si él no se acuerda, a él, que si él no recuerda que cuando ellos eran gobierno y dominaban el Senado, ellos no consultaron a nadie. Y hay que hacerlo malo. Ni convocaron a la sociedad civil, ni convocaron a la población para que sugiriera quiénes deberían ser los jueces. Gobernaron a su antojo, con la mayoría que le dio el pueblo. O sea, lo hicieron de manera legítima. Pero ahora el pueblo le hago dio una pregunta. mayoría y ellos decidieron. Eso no pueden criticar ahora. Que el PLD, que tiene una mayoría, ¿verdad?, que el pueblo le dio, no pueden criticarlo porque toma la decisión. No, y ahí está perfectamente que crean. justificado porque ciertamente el Senado tiene la potestad para hacer esas elecciones. Pero, ¿para qué entonces hacer todo el llamado de diálogo? ¿Para qué sentarse en una mesa con la sociedad civil, con los bloques de oposición, con Monseñor Agripino? ¿Para qué hacer todo eso si al final del día tienen la potestad para poder poner a quien quieran? Tiene la potestad. Esa es su potestad, a menos que reformemos la Constitución y digamos que tenemos que hacer un plebiscito, que tenemos que convocar a toda la sociedad para que sea la sociedad, ¿verdad?, que elija a los jueces de la Junta Central Electoral. O sea, yo pienso que es una forma
de abrir, de dar participación y de tomar en cuenta probablemente algunas de esas personas que están proponiendo los diferentes sectores de la sociedad Manolo, en la República Dominicana. Tú eras un precandidato a senador por el PLD. Fuiste cohibido de participar en un proceso por el acuerdo del acuerdo del acuerdo del acuerdo. Si el destino te hubiese puesto hoy como senador del Distrito Nacional, ¿tú hubiese votado por que Roberto Rosario continúe en la Junta? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo pienso que Roberto Rosario lo hizo bien. Roberto Rosario modernizó el registro civil en la República Dominicana. Roberto Rosario, bueno, aquí antes tú, si te casaste, por ejemplo, en La Romana, y iba a buscar un acta de nacimiento, tú tenías que ir a La Romana y amanecer allá esperando, buscar un hotel para... Pero hay hombres que le gustaba eso, Manolo. ¿Eh? Hay hombres que le gustaba eso, pero, no le ha favorecido eso, que tenía que ver para que tú duraban 3 días por ahí. Pero lo que te quiero decir es que todos esos temas se fueron resolviendo y fue institucionalizando a la Junta Central Electoral y además los procesos que administró la Junta Central Electoral bajo la dirección de Roberto Rosario no tienen cuestionamiento. Incluyendo el último. Incluyendo este. Lo que pasa es que la oposición, como sus expectativas no fueron cumplidas, entonces querían descalificar a Roberto, que quieren acusar al Partido de la Liberación Dominicana de haber hecho fraude, cuando todas las encuestas decían que el Partido de la Liberación iba a sacar lo que sacó. Todas las encuestas. Entonces, bueno, eso es parte del juego político y eso es parte también, de la irresponsabilidad política con que se maneja la oposición. Porque la oposición solo critica, pero yo no veo una oposición propositiva. Y entonces de eso se trata. Y por eso se descalifican también. El Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral, sus reglamentos, las leyes electorales, lo que realmente va a regir a quien sea que nombren en esos dos estamentos, ¿debería venir primero o debería venir después de la selección de los miembros? ¿Tu opinión? No, a mí no tengo posición en torno a eso. Para mí puede ser antes o puede ser después. ¿Crees que no importa la persona que esté dependiendo de la ley que haya? La verdad es que yo no he reflexionado sobre el tema. No lo he tomado en cuenta y por eso no tengo opinión sobre eso. Manolo, se oyó, nuestro compañero Víctor Almonte abrió los ojos, incluso hasta gritó por ahí, porque él es de la verdadera sociedad civil, no de esa que usted dice, él es de la verdadera sociedad civil. Usted dijo que en Nicaragua todo fue transparente, democrático, pero el presidente y la vicepresidenta duermen en la misma cama, es decir, son esposos. Y se acusa a Daniel Ortega de desbaratar a la oposición. Cuéntenos un poquito de ese proceso. De eso acusan al Partido de la Liberación Dominicana. No, mira, ahí es lo que pasa. Se acusó porque la gente, la gente no puede repetir lo que oye. La gente tiene, óyeme, en el debate político serio usted tiene que comprobar los hechos. Usted que está allá. Mira lo que ocurre. En Nicaragua a Daniel Ortega se le acusó de dar un golpe, un autogolpe, ¿verdad? Quitando diputados para tener mayoría. Falso. Ocurre lo siguiente, y yo quiero que ocurra aquí en la República Dominicana lo mismo. Ocurre lo siguiente. Las curules son de los partidos políticos. Lo establece la Constitución nicaragüense en su artículo 131. Lo establece la ley electoral y lo establece el reglamento interno de la Asamblea Nacional Nicaragüense. Esos diputados se cumplieron. ¿Qué ocurre? El PLI se dividió. El PLI se dividió. Montealegre dirigía una facción, había otro dirigente de ese partido que dirigía la otra. No fue que lo dividieron. ¿Qué ocurre? Bueno, pero si tú te dejas dividir, entonces tú eres un mal político. O sea, yo no sé si el gobierno intentó dividirlo, tal vez lo intentó hacerlo, bueno, eso es legítimo en la lucha política. Ahora, ¿te dejaste dividir? Ese es tu problema. Yo no sé, en eso no voy a opinar. Lo que sí ocurrió, y es un hecho concreto, es que se dividieron. Montealegre se va, y un grupo de diputados electos en el PLI se va con Montealegre a otra organización. Esas diputaciones son Esas diputaciones son de los suplentes, que automáticamente suben. Allá no es como que aquí debería ser así, porque ocurre lo siguiente aquí. Y lo digo con toda la responsabilidad. Aquí hay un tipo que va electo, ¿verdad? En una plataforma que es un partido político, se renuncia al partido político, y lo voy a decir con toda cosa, y se roba la curul. Una actitud poco seria, porque usted vaya solo a ver si usted puede ganar la curul, a que no la gana. De hecho han ido. Eso pasó con Minú, por De ejemplo. hecho han ido y no la han ganado,
Porque, óyeme qué es lo que pasa. Y en la sociedad, en la llamada, mal llamada sociedad civil, los 5 individuos que hacen ruedas de prensa y creen que van a dirigir la sociedad con 5 ruedas de prensa, ellos quieren crear una sociedad de individuos. Ellos quieren romper con la colectivización de la sociedad. Y cuando se rompe eso y cuando se apuesta a la sociedad de individuos, ¿saben quiénes son los únicos que se benefician? Los ricos y los poderosos que pueden comprar a los individuos. Pero tú no puedes comprar un partido completo, tú no puedes comprar un proyecto de nación, pero tú puedes comprar un individuo, 5 individuos, 10 individuos. Eso no puede ser. Las curules tienen que ser de los partidos y con eso se acaba con el transfugismo. Le voy a poner un ejemplo. Guatemala. En Guatemala los partidos aparecen y desaparecen. En el antepasado proceso electoral, la Unidad Nacional de la Esperanza saca más de 40 diputados. A los 6 meses tenía 6. Se fueron Pero por todos. favor, eso es un timo, eso es una estafa al elector. Entonces tú no puedes venir y estar en una boleta de una organización política y luego aprovecharte de esa plataforma política, te vas de esa organización y te robas la Manolo, curul. Nicaragua No puede tiene... ser, eso es deshonestidad política. Manolo, y eso es una estafa al elector. No es deshonestidad política usted imponer a su esposa como vicepresidenta de la Bueno, República. déjame decirte una cosa, vamos al tema ahora. De Nicaragua. Seguimos porque... con el tema de Nicaragua. Mira, cada país se da su regla de juego, porque yo te voy a decir lo siguiente. Occidente siempre critica muchísimas de las cosas de América Latina y ahora están criticando a lo de Morillo. Yo no sé, no quiero emitir juicio de valor sobre eso. Ahora, tú empiezas a hacer comparaciones con otros sistemas y dices, bueno, pero eso no es nada. ¿Quién eligió al rey de España? Dime quién lo eligió. ¿El país lo eligió? Nadie lo eligió. Ahí todo el mundo lo acepta y está bien. Y él es jefe de Estado. Y llega aquí representando al Estado español. ¿Y quién eligió a la esposa de él? Pero hay una monarquía, Manolo. Perdón, pero ¿tú sabes lo que es la monarquía? Sí. La monarquía es una expresión política del sistema feudal y de los regímenes, teocráticos. Sí. Eso no puede existir en el siglo XXI, pero lo aceptan porque eso es Occidente, ¿verdad? Entonces, aquí viene el tipo que es rey. El rey, me parece que estoy hablando de cuentos de hadas, bueno, pero él es un rey, entonces él viene y es jefe de Estado y nadie dice nada, y entonces una muchacha que él eligió, se enamoró de ella, un día la hace su esposa, entonces es una reina, pero por favor, entonces Morillo, que fue votada la fórmula electoral con el 72% de la gente, en unas elecciones, debo decirlo aquí, con responsabilidad. ¿Usted fue observador? Yo soy presidente de la COPAL. Ok. Y como presidente de la Conferencia Permanente del Partido Político de América Latina y el Caribe, fui a encabezar el observatorio electoral de la COPAL. Fue transparente. Y lo que nosotros vimos fue una participación transparente de la población. Fíjate, tan transparente que, por ejemplo, estaba en los centros de votación, estaban 3 listas. Una lista de votantes activos, una lista de votantes pasivos, que eran los votantes que no habían ido a los últimos 2 procesos electorales a votar, y una lista que contenía los nombres de las personas que cambió de domicilio. Los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral ayudaban a la gente a verificarse, la gente a votar. No encontramos ni el Observatorio Electoral de la COPAL, ni los otros que fueron a observar, incluso la OEA, no encontró una queja de una persona que no pudo ejercer su derecho al voto. Manolo, una última pregunta, local. Hemos vivido ya las últimas 3 elecciones, incluyendo la que viene, 3 mecanismos diferentes. Uno cada 2 años, uno las elecciones juntas que fueron la pasada, y ahora la que vienen con 1 o 2 meses de separación. ¿Cuál debería ser el tipo de elección según tu criterio? O sea, ¿deberían estar separadas? ¿Deberíamos hacerla, mantenerla cada 2 años, mantenerla junta? Mira, lo de cada 2 años estaba como quiera estamos en campaña, metiendo a la población en una campaña permanente. No bien salíamos de una, estábamos en otra, y eso impedía que las organizaciones políticas miraran hacia adentro, revisaran sus temas organizacionales, revisaran sus temas estructurales, orgánicos, ideológicos, en fin. Y ahora por lo menos tenemos el espacio de hacer discusiones y los estamos aprovechando. O sea, es verdad, en el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, estamos discutiendo todo lo que fue las resoluciones del pasado Congreso. Antes no lo podíamos hacer porque salíamos de una campaña e iniciábamos otra. Y eso ha sido positivo para que los partidos miren hacia adentro y eso pueda contribuir con el fortalecimiento del sistema de partidos en la República Dominicana. Manolo, finalmente,
Yo no soy de los que creen que 2 años las campañas, pues ya el PLD está en campaña, Gonzalo Castillo aspirando, Francisco Javier aspirando, Leonel Fernández aspirando. Ahora yo te voy a hacer, Pero déjame preguntar, que el que pregunta soy yo. Tú me preguntas ahorita. ¿Qué va a hacer Manolo Pichardo? ¿Va a trabajar ya desde ya por Leonel Fernández? Yo siempre he estado trabajando con Leonel Fernández. ¿Debe ser el candidato Leonel para el 20? Bueno, y tú, yo te pregunto a ti ahora. No, Manolo. De comunicador a comunicador. Ajá. Oye, ¿soy comunicador? Sí, yo lo sé. Pero no aquí. ¿Y tú crees que Leonel Fernández tenga competencia interna? ¿Hay alguien que pueda? ¿Y el relevo? Alguien que pueda ponerse los zapatos, Pero de un hombre Leonel que Fernández? fue afectado por la falta de democracia en su partido y el relevo y eso, ¿tú crees que Leonel Fernández no debe sentarse ya a asesorar a los que puedan surgir del PLD? O mejor pregunta es, ¿qué pasaría si Danilo busca otra reelección? No, pero no creo que el compañero... Mira, el compañero Danilo Medina hizo un primer periodo de gobierno excelente, muy buen gobierno, de ahí su valoración. Yo pienso que se encamina a un gobierno parecido o quizás mejor que el anterior. A mí no me cabe duda de eso. Es un hombre dedicado a su trabajo, se levanta y se pasa el día entero trabajando y no descansa ni los fines de semana. Y eso se ha redituado en esto, ¿no? En un gobierno bueno, en un gobierno que se ha enfocado mucho en la gente. Y no creo que él, después de hacer 2 excelentes gobiernos, se vaya a arriesgar a buscar una reelección. No lo creo. Por eso yo pienso que el campo está libre para el retorno del presidente Leonel Fernández. Y el tema de relevo es el siguiente. Tú tienes que ver las condiciones objetivas de las cosas. Así como uno no puede apasionarse, yo te diré lo siguiente. Mucha gente se equivocó porque estaba apasionado con Hillary y no estaba viendo la realidad objetiva de lo que está pasando en la sociedad. Lo que está ocurriendo ahora es que no veo una persona que pueda competir con el presidente Fernández. Bueno, no la veo. Ni Margarita. No creo que Margarita compita con Leonel Fernández. Es una buena compañera. Manolo Pichardo, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo con nosotros. Muchísimos cargos, diputado al Parlacén, Copal y demás, con quien se puede hablar de muchos temas y así lo hicimos en esta conversación en Diálogo Urgente. Manolo, gracias. Gracias a ustedes. A ustedes no se muevan ahí, que venimos ya con el complemento del día, con Colombia, Víctor e Iván en la mesa de los comentarios. Ya volvemos.